En este vídeo vamos a resolver el primer ejercicio del cuadernillo del tema 1 de Microeconomía 2. El enunciado nos dice lo siguiente, que consideremos una función de producción, que es la que aparece en la diapositiva. Cantidad output es igual a factor trabajo elevado a un cuarto por factor capital elevado a un medio, donde L es el trabajo, K es el capital. Y los precios de estos factores son respectivamente: el salario es una unidad monetaria y el tipo de interés 2 unidades monetarias. Lo primero que nos pide en el apartado A es hallar las funciones de demanda condicionada de factores y la curva de costes. Para ello tenemos que recordar que partimos del problema de minimización de los costes sujeto a nuestra restricción tecnológica que viene dada por la función de producción. Y los costes vienen dados por la ecuación de costes, que resulta de multiplicar las cantidades de factores productivos por el precio de los mismos. En teoría, ya se vio en Microeconomía 1 y ahora se os ha vuelto a recordar que hay dos condiciones que se derivan de este problema de minimización de los costes. La primera condición es que la pendiente de la curva isocuanta tiene que igualarse a la pendiente de la recta isocoste para poder minimizar los costes. También se vio en teoría que la pendiente de la curva isocuanta en cada punto coincide con el valor de la relación técnica de sustitución con signo negativo en cada uno de los puntos de la curva isocuanta. Y la pendiente de la recta isocoste es el cociente de los precios de los factores con signo negativo. Por lo tanto, menos la relación técnica de sustitución es igual a menos el cociente de los precios de los factores. Por lo tanto, los signos negativos se anulan y nos queda que la relación técnica de sustitución en el equilibrio para minimizar costes tiene que ser igual al cociente del precio de los factores. Y también sabemos que la relación técnica de sustitución es el cociente de las productividades marginales. Productividad marginal del factor trabajo dividido de productividad marginal del factor capital. A esta condición, si la reordenamos y pasamos el salario dividiendo y la productividad marginal del capital multiplicando al lado de la derecha, tendríamos el cociente de las productividades marginales ponderadas por el precio de sus factores. Y eso es lo que se conoce como la ley de igualdad de las productividades marginales ponderadas. La segunda condición de equilibrio para obtener la minimización de costes es la función de producción, que nos determina la restricción tecnológica a la que se enfrenta el empresario. Bien, a partir de estas dos condiciones vamos a tener dos ecuaciones con dos incógnitas. Lo que queremos despejar son las cantidades de factor trabajo y factor capital que tenemos que emplear para minimizar los costes, dada una producción Q y dados los precios de los factores, que son todo variables exógenas. Lo primero que tenemos que hacer es calcular las productividades marginales a partir de la función de producción. La productividad marginal del factor trabajo, recordad que el concepto de productividad marginal nos dice cuánto incrementa la producción o el output cuando incrementamos en una unidad infinitesimalmente pequeña la cantidad de input trabajo que utilizamos. Y esto matemáticamente equivale a calcular la derivada parcial de la función de producción respecto del factor trabajo. Si hacemos la derivada parcial respecto de L, tenemos L elevado a un cuarto, por lo tanto la derivada es un cuarto, el exponente por L elevado a un cuarto menos 1. Un cuarto menos 1, si calculáis esa fracción, tenéis que es menos 3 cuartos, y multiplicado por K elevado a un medio, que en este caso K elevado a un medio no cambia, es constante porque estamos haciendo la derivada parcial respecto del trabajo. A su vez, la productividad marginal del factor capital nos informa de cuánto varía la cantidad de output cuando aumentamos en una unidad infinitesimalmente pequeña la cantidad de capital. Y matemáticamente consiste en calcular la derivada parcial de la función de producción respecto del factor capital. Haciendo la derivada, tenemos que la derivada parcial es un medio, que es el exponente de K, por L elevado a un cuarto, que se mantiene en este caso constante porque no está variando ahora L, solo K, y multiplicado por K elevado al exponente un medio menos 1. Y 1 menos un medio es menos un medio. A continuación, lo que tenemos que hacer es sustituir estas expresiones de las productividades marginales que acabamos de obtener y los precios de los factores en la primera condición,
en el que la relación técnica de sustitución es igual al cociente de los precios de los factores. Aquí sustituimos ya el precio de los factores, salario igual a 1 y tipo de interés igual a 2, aunque realmente tenéis que tener en cuenta que para obtener las funciones de demanda condicionadas se deberían dejar como variables, como parámetros, y despejar cantidades de factor, trabajo y capital en función de los precios de los factores W y R y de la cantidad de output que queremos producir Q. Pero por simplicidad, lo que solemos hacer es reemplazar ya directamente también los precios de los factores en esta fase. Por lo tanto, tendríamos el cociente de las productividades marginales se iguala al cociente de los precios, el salario igual a 1 y el tipo de interés igual a 2. A continuación, fijaros que podemos simplificar. Tenemos en el numerador, en la parte izquierda de la igualdad, 1 partido por 4, un cuarto, y en el denominador tenemos un medio y también tenemos un medio en la parte de la derecha. Bueno, pues ese 4 con el 2 que aparece en la parte derecha y con el 2 que aparece en el denominador se van a simplificar y nos quedaría 1. A su vez, tenemos que operar también las cantidades de trabajo y capital que aparecen tanto en el numerador como en el denominador de la fracción del lado izquierdo de la igualdad. Fijaros que se trata de cociente de potencias de la misma base, por lo tanto tenemos que restar los exponentes. Y para que nos quedemos al final con exponentes negativos, fijaros que si dejamos en el numerador el capital elevado a un medio menos el exponente que tiene el capital en el denominador, que es menos un medio, nos quedaría k elevado a un medio menos menos un medio. De la misma manera, tenemos el trabajo para que nos quede con un exponente positivo y así simplificar las cosas más rápidamente. Fijaros que si lo pasamos todo al denominador, tenemos L elevado a un cuarto menos el exponente de que tiene L, el trabajo, en el numerador. Por lo tanto, un cuarto menos menos 3 cuartos. Por lo tanto, tendremos k elevado a un medio más un medio, que es 1, y en el denominador L elevado a un cuarto más 3 cuartos, que es 1. Y en el lado derecho de la igualdad ya nos habrá quedado 1 porque hemos simplificado antes el un cuarto con un medio y un medio. Si ahora despejamos k en función de L, llegamos a lo que se conoce como trayectoria de expansión y que en este caso tenemos que es k igual a L. Ahora lo que hacemos, ya hemos utilizado la primera de las condiciones de equilibrio, vamos a utilizar la segunda, la función de producción. Y en esa función de producción vamos a reemplazar la trayectoria de expansión, k igual a L. Por lo tanto, tenemos la función de producción, Q es igual a L elevado a un cuarto por K elevado a un medio. Y ahora reemplazamos K igual a L y tendremos Q output es igual a L elevado a un cuarto por L elevado a un medio. Tenemos el producto de potencias de la misma base, sumamos los exponentes. Q es igual a L elevado a un cuarto más L elevado a un medio. Sumamos esas dos fracciones y tendremos que Q, el output, es igual a cantidad de trabajo elevado a 3 cuartos. Recordad que lo que nos ha pedido el ejercicio es obtener las funciones de demanda condicionada de los factores. Por lo tanto, ahora tenemos que despejar la cantidad del input que vamos a utilizar, L, el trabajo, en función de la cantidad, que es la variable exógena. ¿Cómo despejamos este Q igual a L elevado a 3 cuartos? Pues para poder quitar ese exponente fraccionario, lo que tenemos que hacer es elevar toda la expresión, toda la igualdad, a la inversa del exponente, elevado a 4 tercios, de tal manera que nos quedará que L es igual a Q elevado a 4 tercios. Y indicamos L con asterisco, ya que esta función de demanda condicionada del factor trabajo siempre nos va a dar las cantidades óptimas que tenemos que demandar de factor trabajo para producir cada cantidad Q dados unos precios de los factores y de esa manera minimizar los costes de producción. Nos faltaría obtener la función de demanda condicionada del factor capital y en este caso es muy sencillo. Lo que hacemos es reemplazar la función de demanda condicionada que hemos obtenido para el factor trabajo en la trayectoria de expansión que habíamos obtenido, que era K igual a L. Por lo tanto, en este caso, la función de demanda condicionada del factor capital va a coincidir con la misma expresión que la del factor trabajo.
Q elevado a 4/3. Este apartado también nos pedía obtener la curva de costes, para lo cual lo que tenemos que hacer es, a partir de la ecuación de costes, que recuerdo, el coste a largo plazo de producción no es otra cosa que multiplicar cantidades que utilizamos de los factores por el precio que nos cuesta cada uno de ellos, y reemplazamos las cantidades L y K por las funciones de demanda condicionada que acabamos de obtener, y reemplazamos los precios de los factores por los precios que nos ha dado el problema. Y obtenemos que la curva de costes totales a largo plazo es igual al salario 1 multiplicado por la función de demanda condicionada del factor trabajo, Q elevado a 4/3, más 2, que es el tipo de interés, multiplicado por la cantidad que tenemos que demandar del factor capital, que nos la da la función de demanda condicionada de dicho factor, que es también Q elevado a 4/3. Por lo tanto, nuestra curva de costes totales a largo plazo viene dada por la expresión 3 por Q elevado a 4/3. Y antes de continuar, recalcaros una cosa. Y es que aquí, para simplificar los cálculos, lo que hemos hecho ha sido reemplazar desde el principio los precios de los factores, tanto el salario como el tipo de interés. Ahora bien, si cambian salario y tipo de interés, las funciones de demanda condicionadas van a cambiar de expresión, lo mismo que la curva de costes que hemos obtenido. Ya hemos obtenido nuestras funciones de demanda condicionadas del trabajo y del capital y nuestra curva de costes totales a largo plazo. Este mismo apartado nos preguntaba, ¿cuál es el coste mínimo a largo plazo con el que la empresa podría producir 8 unidades del bien? Para ello, lo que tenemos que hacer es reemplazar en la curva de costes a largo plazo la cantidad que nos piden producir, Q igual a 8. ¿Y por qué? Porque la curva de costes totales a largo plazo procede del problema de minimización de los costes. Por lo tanto, es una función óptima que siempre nos va a decir cuál es el coste mínimo al que podemos producir una determinada cantidad de output dados los precios de los factores. Reemplazamos en esta curva de costes Q igual a 8 y tendremos que es 3 por 8 elevado a 4/3. Y ahora, un error muy común es poneros a calcular los exponentes fraccionarios con decimales. Y antes de hacer ese paso, lo que tenéis que hacer es siempre pensar en términos de poder simplificar todo lo que podéis simplificar. Daros cuenta que si calculáis 4/3 os va a salir 1,3 periodo. Si intentáis en una calculadora hacer 8 elevado a 1,3 periodo, no os va a salir un número exacto, os van a empezar a salir decimales y vais a obtener resultados extraños. En cambio, fijaros que 8 coincide que es 2 elevado al cubo. Y 2 elevado al cubo que va a estar elevado a su vez a 4/3, que es la potencia de una potencia. Para resolver la potencia de una potencia multiplicamos los exponentes. Y fijaros, es 3, el exponente va a ser 3 por 4/3. Y el 3 que aparece multiplicando y dividiendo se van a simplificar. De tal manera que nos va a quedar 3 por 2 elevado a la cuarta. 2 elevado a la cuarta es 16 y 3 por 16, 48. Por lo tanto, 48 unidades monetarias es el coste mínimo al cual podemos producir 8 unidades del bien, dados los precios de los factores que nos ha dado el enunciado del problema. Por lo tanto, si cambian los precios de los factores, este ya no va a ser el coste mínimo, sino que habrá que volver a calcular la nueva curva de costes con los nuevos precios de los factores y reemplazar esta cantidad para obtener el nuevo coste mínimo. El apartado también nos pregunta qué cantidad de capital y de trabajo debería utilizar la empresa para ser eficiente económicamente. Recuerdo que cuando hablamos de eficiencia económica, quiere decir que el empresario produce una determinada cantidad al menor coste posible. Y eso nos lo está resolviendo el problema de minimización de los costes. Por lo tanto, las cantidades de capital y de trabajo que tenemos que utilizar nos las va a informar las funciones de demanda condicionada de los factores que hemos calculado en la transparencia anterior. Reemplazando la cantidad 8 que queremos producir de output en estas funciones de demanda condicionadas de los factores. Tomando la función de demanda condicionada del factor trabajo,
Reemplazamos, tenemos que la expresión era q elevado a 4 tercios, reemplazamos q, que es 8, y al igual que os decía antes, este 8 es 2 elevado al cubo, multiplicamos los exponentes y nos queda 2 elevado a la cuarta. 16 unidades físicas de trabajo, ya sea medida en horas, número de trabajadores, en la medida que estemos utilizando el factor trabajo, es la cantidad que tenemos que demandar de dicho factor para minimizar el coste de producir Q igual a 8 unidades de output. O lo que es sinónimo, como dice el enunciado de la pregunta, es la cantidad que tenemos que demandar del factor trabajo para ser eficientes económicamente. La cantidad de capital óptima nos la va a dar, es la función de demanda condicional, a la que reemplazamos Q igual a 8, como es la misma expresión, es el mismo cálculo, y tenemos que en este caso va a coincidir que también son 16 unidades las que tenemos que demandar para ser eficientes económicamente. Pasando al apartado B, nos pide representar gráficamente las curvas de costes a largo plazo, así como las de coste medio y marginal, y justificar su forma. Tenemos ya calculada la curva de costes a largo plazo, 3 por Q elevado a 4 tercios. Lo primero vamos a obtener cuál es la expresión de la curva de coste medio y coste marginal. El coste medio, recuerdo que nos informa de cuál es el coste de producción a largo plazo por unidad producida en media, de ahí su nombre. Para calcularlo, lo único que tenemos que hacer es tomar el coste total a largo plazo y dividirlo por el número de unidades que producimos, Q. Aquí no reemplazamos todavía la cantidad por ninguna cantidad concreta, sino que lo estamos haciendo genéricamente para cualquier cantidad de output. La curva de costes totales a largo plazo era 3 por Q elevado a 4 tercios, dividido por Q. Tenemos Q en el numerador y denominador, es un cociente de potencias de la misma base, restamos los exponentes, por lo tanto tendremos Q elevado a 4 tercios menos 1, que es el exponente del denominador, y entonces tendremos 4 tercios menos 1, que es 1 tercio. Nos quedará que la expresión de la curva de costes medios a largo plazo es 3 por Q elevado a 1 tercio. Por su parte, el coste marginal nos informa de cómo varía el coste total a largo plazo ante una variación infinitesimalmente pequeña de la cantidad producida. Matemáticamente eso es equivalente a calcular la derivada del coste total a largo plazo respecto del output, Q. Para hacer esta derivada, tomamos la expresión de la curva de costes totales a largo plazo, que es 3 por Q elevado a 4 tercios, y tendremos que la derivada es 3, es una constante, no se deriva, por 4 tercios, que es el exponente que acompaña a Q, y multiplicado por Q elevado al exponente 4 tercios menos 1. Fijaros que tenemos el 3 que está multiplicando, se simplifica con el 3 que está dividiendo, y si operamos el exponente, 4 tercios menos 1, 1 tercio. Por lo tanto, nos queda que la curva de costes marginales es 4 por Q elevado a 1 tercio. A continuación nos pide representar cada una de estas curvas y justificar su forma. Para poder representar funciones, os recuerdo que es fundamental que primero calculéis la primera derivada para ver si es creciente o decreciente, la segunda derivada de la función para ver si es cóncava, convexa o es lineal, una recta, y luego los puntos de corte con los ejes. En el caso de los costes totales a largo plazo, la primera derivada respecto de la cantidad ya hemos obtenido que es 4 por Q elevado a 1 tercio. Ahora tenemos que ver si esta primera derivada es positiva o negativa para saber si es creciente o decreciente. Fijaros que Q, la cantidad, podíais pensar, si esto fuera un X, una variable cualquiera, pues que puede ser tanto positiva como negativa. Pero estamos en microeconomía y las cantidades de producción del output, por definición, siempre tienen que ser positivas o cero. Por lo tanto, esta primera derivada va a ser positiva, lo que quiere decir que la curva de costes totales a largo plazo va a ser creciente. Si calculamos la segunda derivada, tendremos 4, que es constante, por el exponente que acompaña a Q en la primera derivada, 1 tercio, por Q elevado a 1 tercio menos 1.
Luego nos quedará 4 tercios por q elevado a 1/3 menos 1, que es menos 2 tercios. ¿Esta expresión es positiva o negativa? Aquí algunas veces a algunos de vosotros o vosotras os liáis con el exponente negativo. Un exponente negativo no habla nada acerca del signo. En un exponente negativo lo que nos está diciendo es que podemos poner esa expresión, en vez de como q elevado a menos 2 tercios, como 1 partido por q elevado a 2 tercios en el denominador. Y q sigue siendo la producción, por lo tanto es positivo. En el denominador q elevado a 2 tercios va a seguir siendo positivo y el 4 tercios es positivo. Por lo tanto, esta segunda derivada es positiva. Una segunda derivada positiva quiere decir que la curva es convexa respecto del eje que estamos derivando, que es q. ¿Por qué es convexa? Porque al ser positiva, lo que nos está informando la segunda derivada es que la primera derivada crece a medida que aumenta q. Y la primera derivada, ¿qué es? No es otra cosa que la pendiente de la curva. Si la pendiente de la curva va aumentando, quiere decir que la curva cada vez va teniendo mayor pendiente. Y eso solo se consigue si la curva es convexa. Ahora lo veremos dentro de un momento a la hora de hacer el gráfico. Por último, fijaros que si la cantidad es 0, para ver el punto de corte con los ejes, pues si reemplazamos en la curva de costes totales a largo plazo, obtenemos que el coste total a largo plazo también es 0. Vamos a representar gráficamente esta curva, para lo cual en nuestro eje de abscisas o eje horizontal representamos la cantidad de output y en el eje vertical o eje de ordenadas el coste total a largo plazo. Sabemos que la curva va a partir del origen porque cuando q es 0 el coste también es 0. Va a ser creciente y convexa respecto del eje que hemos derivado, es decir, respecto del eje Q, del eje horizontal. Por lo tanto, va a tener esta forma aproximadamente. A continuación vamos a representar gráficamente las curvas de costes medios a largo plazo y coste marginal a largo plazo. Comenzamos con la curva de coste medio a largo plazo. Ahí hemos obtenido que la expresión era 3 por q elevado a 1/3. La primera derivada vamos a tener que es 3, que es constante, por el exponente 1/3 por q elevado a 1/3 menos 1. 3 que multiplica por 1/3 se simplifican y nos quedará q elevado a 1/3 menos 1, que es menos 2 tercios. Como he explicado antes, q elevado a menos 2 tercios es una cantidad positiva. Q es positivo y aunque estemos elevado a un exponente negativo, eso no nos dice nada acerca del signo de esta magnitud. Esta primera derivada va a ser positiva, por lo tanto, el coste medio a largo plazo es creciente. La segunda derivada, fijaros que ahora al hacer la derivada de la primera derivada, obtenemos que ponemos el exponente de la potencia y es menos 2 tercios. Ahora sí que nos aparece ahí el signo negativo que afecta a toda la derivada. Por q elevado al exponente menos 1, menos 2 tercios menos 1. Y esto nos queda menos 2 tercios por q elevado a menos 2 tercios menos 1, que es menos 5 tercios. Q elevado a menos 5 tercios es positivo, pero está multiplicado por menos 2 tercios, que es negativo. Por lo tanto, en este caso, la curva de costes medios a largo plazo va a tener una forma cóncava respecto del eje que derivamos, que es la cantidad output. Y si la cantidad de producto es 0, si Q es 0, al reemplazar en la curva de costes medios que queremos representar, tendríamos 3 por 0 elevado a 1/3 y esto es 0. Normalmente los costes medios y los costes marginales los representamos en la misma gráfica. Hemos dicho que los costes medios parten de 0, es una curva creciente, parte del origen, creciente, pero en este caso es cóncava respecto del eje Q. Por lo tanto, tenemos que tendrá esta forma aproximadamente. Vamos a ver a continuación el coste marginal, la curva de costes marginales a largo plazo, que habíamos obtenido la expresión 4 por q elevado a 1/3. La primera derivada, al hacerla tenemos que es 4 constante por el exponente 1/3 por q elevado a 1/3 menos 1, que es igual a 4 tercios por q elevado a 1/3 menos 1, que es menos 2 tercios. Esta expresión es positiva
por lo que la curva de costes marginales es creciente. La segunda derivada tendremos que es 4 tercios, que es constante, multiplicado por el exponente menos 2 tercios y multiplicado por q elevado a menos 2 tercios menos 1. Tendremos multiplicando 4 por 2, 8, menos 8 y en el denominador 3 por 3, 9, por q elevado a menos 2 tercios menos 1, que es menos 5 tercios. Fijaros que q elevado a menos 5 tercios es positivo, pero está multiplicado por menos 8 novenos. Por lo tanto, esta expresión va a ser negativa y por lo tanto la curva de costes marginales a largo plazo es cóncava. Si la cantidad de producto es 0, el coste marginal, al reemplazar esta cantidad en la curva de coste marginal, obtenemos que el coste marginal es también 0, por lo tanto la curva parte del origen. Ya tenemos puesto la información para poder representarla en el gráfico a la derecha. Tenemos que partirá del origen, que es creciente y es cóncava. Ahora bien, tenemos ya dibujada la curva de costes medios. ¿Por dónde va a ir la curva de costes marginales? ¿Va a ir por encima? ¿Va a ir por debajo? ¿Va a ir a la par? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es comparar las dos expresiones. Fijaros que los costes medios son 3 por q elevado a un tercio, mientras que los costes marginales son 4 por q elevado a un tercio. Por lo tanto, claramente ya veis que tenéis que la q elevado a un tercio es lo mismo en ambas curvas, pero está en un caso multiplicado por 3 y en otro caso multiplicado por 4, que es más elevado. Por lo tanto, el coste marginal va a ser una curva que va a ir por encima, va a tener mayor valor que el coste medio, que lo dibujamos, por tanto, de esta manera en nuestra gráfica. Y ya por último, en el ejercicio, nos preguntan si existe alguna relación entre los rendimientos a escala de esta función de producción y la forma de estas curvas. La respuesta es sí. Y en concreto, en este caso, ¿qué tipo de rendimientos de escala se van a producir? Pues rendimientos decrecientes a escala. ¿Y por qué? Pues fijaros que la curva de costes totales a largo plazo es convexa. Esto quiere decir que si queremos multiplicar nuestra producción, por ejemplo, por 2, queremos duplicarla, lo que va a ocurrir con los costes es que van a aumentar en una proporción mayor. Por lo tanto, estamos en el caso de rendimientos decrecientes de escala. Recordad que los rendimientos decrecientes de escala, desde el punto de vista de la producción, lo que nos decían es que si multiplicamos todos los factores productivos por una determinada constante o proporción, la producción aumenta pero en una proporción menor. Luego, si en este caso nosotros queremos duplicar la producción, lo que tendremos que hacer con los inputs es más que duplicarlos al estar en rendimientos decrecientes de escala. Al ocurrir que tenemos más que duplicar nuestras cantidades de inputs, el coste, que lo calculamos como las cantidades de esos inputs multiplicados por los precios de los factores, lo que van a hacer es más que duplicarse. Por lo tanto, van a aumentar en una proporción mayor. En teoría también habéis derivado que cuando los costes marginales y medios son crecientes, es el caso también en el que tenemos rendimientos decrecientes a escala y en el caso en el que el coste marginal va por encima del coste medio. En cualquier caso, es muy importante que tengáis clara la relación que existe entre los rendimientos de escala y las formas de las curvas de costes marginales especialmente, porque lo que vamos a ver en la asignatura Microeconomía 2, vais a ver que la gran importancia que tiene la curva de costes marginales, tanto en la teoría de los mercados competitivos, en la teoría de monopolio, oligopolio, etc. Los rendimientos, la tecnología de una industria va a ser fundamental a la hora de determinar el tipo de mercado en el que nos encontramos, el tipo de competencia al que nos podemos enfrentar.